A ver, pensemos en esto. ¿Cómo se mide realmente la igualdad de género en un trabajo? Casi todas las empresas usan encuestas de clima para, digamos, tomarle el pulso a su cultura. Pero, ¿y si esa herramienta nos estuviera dando una foto incompleta? O peor, una totalmente equivocada. Hoy vamos a ver por qué las opiniones no son suficientes y cómo podemos encontrar los datos que de verdad importan. Ok, vamos a meternos de lleno en esta pregunta, porque es la clave de todo. ¿Alguien confiaría en un diagnóstico médico que se basa solo en cómo nos sentimos ese día? Seguramente no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo hacemos cuando se trata de la salud de una organización? Y es que aquí la diferencia es crucial. Por un lado, una encuesta de clima mide percepciones, sentimientos, es subjetiva. Por el otro, una auditoría sistémica es como si fuera una resonancia magnética. No mide cómo te sientes, mide la estructura. Busca sesgos que están metidos en los procesos y, lo más importante, se basa en datos concretos. Es la diferencia entre un chequeo general y un diagnóstico profundo. Y aquí está el gran problema. Si confiamos únicamente en cómo se sienten las personas, nos arriesgamos a tener un diagnóstico completamente equivocado sobre la verdadera salud de la igualdad en la empresa. Pensemos un poco más en esa analogía del médico. Que te pregunten cómo te sientes es un buen punto de partida, claro que es importante, pero ningún médico se quedaría solo con eso. Necesita análisis de sangre, radiografías, datos objetivos para entender qué está pasando de verdad bajo la superficie. Bueno, una encuesta de clima es solo ese primer paso, no puede ser el diagnóstico final. Entonces, la alternativa es esta, la auditoría sistémica. Ojo, su objetivo no es medir el ambiente, sino analizar la arquitectura misma de la organización. Usa datos duros y un análisis cultural bien profundo para encontrar esas grietas en el sistema que, muchas veces de forma invisible, perpetúan la desigualdad. Bien, entremos en la primera dimensión de una auditoría de verdad, los datos duros. Aquí es donde los números hablan y la subjetividad, bueno, se queda fuera de la ecuación. Uno de los conceptos más importantes que hay que medir es el famoso techo de cristal. Técnicamente se llama segregación vertical, y es esa barrera invisible que, a pesar de tener muchísimas mujeres en la compañía, parece que frena su ascenso hacia los puestos de más arriba. Ahora, miren cómo se ve esto en la práctica, porque un gráfico así lo dice todo. Se puede tener una empresa donde más de la mitad del personal son mujeres, un 52%. Súper bien, pero cuando miramos quiénes están en el comité directivo, ese número se desploma a menos del 20%. Los datos no mienten, la barrera es real y sobre todo es medible. Pero ojo, el techo de cristal no es lo único. Una auditoría seria también mide la brecha salarial ajustada, que es la que compara roles y experiencias similares. Analiza la segregación horizontal o las paredes de cristal, que es cuando las mujeres quedan como encasilladas en ciertas áreas o departamentos. Y un dato clave, la tasa de rotación por género en puestos críticos. ¿Se están yendo más mujeres de los roles importantes? Esa es una señal de alerta gigante. Pero claro, los números por sí solos no nos cuentan toda la historia. Pasemos a la segunda dimensión, que quizás es más sutil, pero igual de poderosa, la cultura real. No la que está escrita en la pared con los valores de la empresa, sino la que se vive todos los días. Esta frase lo ilustra a la perfección. El lenguaje que usamos revela nuestros sesgos más profundos. Un mismo comportamiento, descrito de formas totalmente distintas según el género. A un hombre se le dice líder agresivo, como un halago, a una mujer mandona. Y esas palabras, créanme, importan y pueden definir carreras. Entonces, ¿cómo se mide algo así? Bueno, se hace a través de métodos cualitativos. Por ejemplo, mapeando micromachismos en reuniones, como ver a quién se interrumpe más. Se analiza sistemáticamente el lenguaje que se usa en las evaluaciones de desempeño. Y se hacen focus groups segmentados, donde la gente se siente segura para hablar de esas barreras invisibles que los datos duros no siempre logran capturar. Ok, entonces tenemos una montaña de datos duros y análisis culturales. ¿Y ahora qué? ¿Cómo hacemos que todo esto sea útil, accionable y que sea imposible de ignorar? Bueno, la solución está en la simplicidad. El objetivo final es transformar un informe denso de 20, 30 páginas que nadie va a leer en un diagnóstico que se pueda entender de un solo vistazo. Porque para poder tomar decisiones, la claridad es poder. Y una gran herramienta para lograrlo es lo que llamamos el termómetro organizacional. Es básicamente un marco visual que califica a la empresa en una escala de 5 niveles. Va desde inexistente, donde no se hace nada, hasta avanzado, donde la igualdad ya es parte del ADN del negocio. Así, cualquiera puede saber al instante en qué punto del camino está la organización.
Para que ese termómetro sea de verdad efectivo, tiene que incluir al menos 3 indicadores clave de desempeño o KPIs. Primero, el ratio de promoción. ¿Quiénes están ascendiendo en la empresa? Segundo, el porcentaje de la brecha salarial ajustada. Y tercero, uno que es fundamental, el índice de retención del talento después de la licencia parental. Con solo estos 3 números, ya tenemos un chequeo de salud increíblemente rápido y preciso. Y así cerramos el círculo. Cuando pasamos de medir sentimientos a medir sistemas, toda la conversación cambia. Ya no se trata de opiniones, sino de hechos concretos. Y la pregunta final ya no es si existe un problema, sino qué vamos a hacer al respecto. Porque una vez que los datos están sobre la mesa, la inacción simplemente deja de ser una opción.